en este caso se refiere a las actualizaciones. Me voy a referir a las actualizaciones porque son accesorios directos de la contribución, y al último hablaré de esta circunstancia de indemnización por cheque devuelto. ¿Sale? El accesorio denominado actualización lo debemos de entender como la figura jurídica que consiste en aplicar un procedimiento previamente regulado en ley al monto de la contribución sus accesorios y aprovechamientos que no fueron satisfechos en el término legal. Así como también a las cantidades que tenga a su favor el contribuyente y que no le hayan sido entregadas en el plazo establecido en ley. Por lo tanto, debemos de entender que la actualización tiene por objeto permitir ajustar el valor monetario de la contribución o, en su caso, de las cantidades a favor del contribuyente para restituir el poder adquisitivo perdido por el solo transcurso del tiempo. Un segundo. Debemos de entender que la finalidad de las actualizaciones es realizar un ajuste. Si gustan ustedes, sobre la capacidad o el valor adquisitivo de las cantidades por el solo paso del tiempo. Creo que todos y todas pues nos damos cuenta que nuestro dinero pues cada mes vale menos, ¿no? Necesitamos mayor cantidad para adquirir el mismo producto. ¿Están de acuerdo? Bueno, pues esto lo mismo le ocurre al fisco. Si yo no le pago en el tiempo que debo de dar, de contribuir, pues lo que ocurre que es que cuando él reciba esa cantidad, pues ya no será, ya no tendrá la misma capacidad económica con ella. Entonces, esta es la finalidad de las actualizaciones. Pero dense cuenta que las actualizaciones se van a realizar respecto de contribuciones o aprovechamiento. Y se va a realizar mes con mes. ¿Alguno de ustedes recuerda la fórmula del Índice Nacional del Precio
al consumidor para sacar los factores de actualización o nunca se las enseñaron? El del 17A del Código Fiscal. Ay, ah, ahorita no recuerdo precisamente el numeral, me agarró en curva, pero a ver, dígame el procedimiento. Ese artículo establece que se va a obtener un factor de actualización dividiendo el índice nacional de precios al consumidor del mes en que se haya suscitado y el mes anterior al que se esté realizando la actualización. Así se obtiene el factor y la cantidad se multiplica por ese factor de actualización. Exactamente, es al que me refiero. Nada más, déjeme, estoy abriendo mi código fiscal. Deme un segundito. Porque quiero corroborar el numeral. Deme un segundo. Para no decir una imprecisión. Usted me dijo el artículo 17A. Sí, profesor. Un segundo, está abriendo el documento. Muy bien. Tenemos dos elementos, que era lo que estaba confirmando. Uno es el artículo 17A, efectivamente, como nos dice Claudia, y otro es el artículo 21, Código Fiscal de la Federación. ¿Sale? Si me hace favor, compañera Claudia, ayúdenos dándole lectura al artículo 17, guión A, que se refiere precisamente al factor de actualización. ¿Cómo lo tenemos que tabular? Y no sé si en sus clases de fiscal 1 les platicaron un poquito de ello. Como bien nos dijo Claudia, hay que dividir el índice nacional del precio del consumidor más reciente por el mes más antiguo y ahí sale un factor de actualización por el cual se tiene que multiplicar la cantidad actualizada. Si me hace favor, Claudia. Sí, con mucho gusto, profesor. Todo el artículo, porque yo lo ubico en el párrafo sexto de ese artículo. Por favor, todo el artículo para que quede claro, porque si nos vamos al sexto, estoy de acuerdo con usted, pero como que se pierde la figura para aquellos que no la conocen. Claro, profesor. El monto de las contribuciones, aprovechamientos, así como de las devoluciones a cargo del fisco federal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar. Dicho factor se obtendrá dividiendo el índice nacional de precios al consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como las devoluciones a cargo del fisco federal, no se actualizarán por fracciones de mes. En los casos en que el índice nacional de precios al consumidor del mes anterior al mes reciente del periodo no haya sido publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado. Los valores de bienes u operaciones se actualizarán de acuerdo con lo dispuesto por este artículo. Cuando las leyes fiscales así lo establezcan, las disposiciones señalarán en cada caso el periodo de que se trate. Las cantidades actualizadas conservarán la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. El monto de esta, determinado en los pagos provisionales, definitivos y del ejercicio, no será deducible ni acreditable. Cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo de este artículo sea menor a 1,
el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a cargo del fisco federal, así como a los valores de bienes u operaciones de que se traten, será 1. Las cantidades en moneda nacional que se establezcan en este código se actualizarán cuando el incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor desde el mes en que se actualizaron por última vez exceda el 10%. Dicha actualización entrará en vigor a partir del 1 de enero del siguiente ejercicio a aquel en que se haya dado dicho incremento. Para la actualización mencionada se considerará el periodo comprendido desde el último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización y hasta el último mes del ejercicio en que se exceda el porcentaje citado. Para estos efectos, el factor de actualización se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior al más reciente del periodo entre el índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al último mes que se utilizó en el cálculo de la misma actualización. Sigo. Tratándose de cantidades que se establezcan en este código que no hayan estado sujetas a una actualización en los términos del párrafo anterior, para llevar a cabo su actualización, cuando así proceda en los términos de dicho párrafo, se utilizará el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de noviembre del ejercicio inmediato anterior a aquel en el que hayan entrado en vigor. Para determinar el monto de las cantidades a que se refieren los párrafos sexto y séptimo de este artículo, se considerarán inclusive las fracciones de peso. No obstante lo anterior, dicho monto se ajustará para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena se ajusten a la decena inmediata superior y de 5.01 a 9.99 pesos en exceso de una decena se ajusten a la decena inmediata superior. El Servicio de Administración Tributaria realizará las operaciones aritméticas previstas en este artículo y publicará el factor de actualización, así como las cantidades actualizadas en el Diario Oficial de la Federación. Cuando de conformidad con las disposiciones fiscales se deban realizar operaciones aritméticas, con el fin de determinar factores o proporciones, las mismas deberán calcularse hasta el 10 milésimo. Muy bien. Bueno, aquí vemos dos elementos fundamentales. Uno, el factor de actualización, y dos, cómo vamos a tener diversos procedimientos a actualizar. Como ustedes escuchan, pues suena algo muy complicado, ¿no? A veces incomprensible para nosotros los abogados. Pero bueno, no es en esencia tan difícil. No es un procedimiento, por así decirlo, imposible, sino que es un procedimiento que debemos de entender. Álvaro, usted en su carácter de contador, frecuentemente le toca estar haciendo esto, ¿no? El pan nuestro de cada día de los contadores. Exacto. Y le comentaba, bueno, desde su experiencia contable, vamos, aplicando la fórmula no es un procedimiento tan difícil, ¿no? O sea, leído suena como que... Un trabalenguas, ¿no? Ajá. Pero ya aterrizado en un Excel es súper fácil y sencillo, ya todo formuladito, donde ya actualizas lo que quieras y de volada, ¿no? Creo que la parte importante es entender el periodo primero de la que marca el 21 y de ahí determinar el factor de ajuste del 17A y ya se formula eso y vámonos. Exacto, es a lo que voy. El 17A nos da el factor de actualización, que es esta fórmula. Pero ahí, como acertadamente dijo Álvaro, tenemos que leer ahora el artículo 21, Código Fiscal de la Federación, para entender los periodos para actualizar. Es decir, una actualización va a requerir tres elementos. La cantidad, el monto a actualizar. Dos,
el factor de actualización y 3, el periodo mediante el cual voy a actualizar. Señorita Mariana Córdoba, ¿me puede auxiliar a darle lectura al artículo 21, Código Fiscal de la Federación? Sí, profesor, permítame. Sí. ¿Artículo qué? ¿21? Ajá, 21, Código Fiscal de la Federación. Espéreme. Sí. Artículo 21. Artículo 21. Cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe. Además, deberán pagarse recargos por concepto de indemnización al fisco federal por la falta de pago oportuno. Dichos recargos se calcularán aplicando al monto de las contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el periodo a que se refiere este párrafo. La tasa que resulte de sumar las aplicaciones en cada año para cada uno de los meses transcurridos en el periodo de actualización de la contribución o aprovechamiento de que se trate. La tasa de recargos para cada uno de los meses de mora será la que resulte de incrementar un 50% a la que mediante ley fije anualmente el Congreso de la Unión. Para tal efecto, la tasa se considerará hasta la centésima y en su caso se ajustará a la centésima inmediata superior cuando el dígito de la milésima sea igual o mayor a 5. Y cuando la milésima sea menor a 5, se mantendrá la tasa a la centésima que haya resultado. Los recargos se causarán hasta por 5 años, salvo en los casos a que se refiere el artículo 67 de este código. Supuestos en los cuales los recargos se causarán hasta en tanto no se extingan las facultades. Ahí ya nos estamos refiriendo a otra circunstancia, ¿no? Lo que me interesaba es precisamente el periodo para actualizar. Y Álvaro, en tu experiencia como contador, ¿nos lo podrías explicar para que los abogados lo entendamos? ¿Cómo nos lo dirías en términos de abogado? Omite decir suponiendo sin conceder, falso de toda falsedad, sí, pero no, pero más luego, sin embargo, luego entonces, y trátanoslo de explicar en términos jurídicos. ¿Cómo nos lo dirías? Bueno, yo creo que lo más sencillo sería decirles que todos sabemos que el plazo en que vence cada contribución es el día 17 del mes siguiente, ¿no? Ahorita que estamos en el mes de septiembre, la contribución se tendría que enterar el día 17 de octubre, ¿no? A más tardar. A más tardar. Esa sería la fecha límite que me fija la disposición. Si yo la entero, ahí ya tendría la fecha que señala en la que debió de hacerse el pago, ¿no? La contribución de septiembre, la fecha en que yo debí de haber pagado es 17 de octubre. Si yo la pago el día 20 de diciembre, yo tendría la fecha en la que la pagué, que sería 20 de diciembre, y la fecha en que debió de haberse el pago sería 17 de septiembre. Y ahí ya tendría como que este periodo, que es el que está señalando el artículo 21, que es lo que nosotros tenemos que determinar. La fecha en que se tiene que enterar la contribución y la fecha en la que yo lo pagué. Y ya que tengo ese periodo, ya sé que tengo el periodo 17 de septiembre y al 20 de diciembre, me tengo que remitir al artículo 17A para determinar ahora el factorcito de ajuste. Exacto. Entonces, ¿cuáles son los elementos que necesitamos? Uno, la cantidad. Voy a inventar 100 pesos. Estos 100 pesos los tuve que haber pagado o los tengo que pagar, en el ejemplo que nos da Aldo, el 17 del próximo mes. Álvaro, perdón. Si no los pagué el 17, ahí es el primer elemento, la fecha de pago. Y el segundo es hasta cuándo pagué. Nos decía Alejandro la clase anterior, maestro, pues es que hay veces que 12 años. 12 años para que caiga la contribución.
Entonces ahí tendremos que realizar ese factor de actualización por el periodo tan largo. ¿Sí queda claro? Nuevamente, el objeto o la finalidad de esta circunstancia es recuperar el poder adquisitivo del dinero no contribuido o no devuelto en el plazo establecido por ley. Entendamos que las actualizaciones son para ambos. Del contribuyente al fisco y del fisco al contribuyente. Si yo hago una solicitud de devolución de pago de lo indebido y el fisco se tarda 5 años, pues se tendrá que actualizar la cantidad. ¿Eso sí queda claro? Al fisco no le podemos cobrar recargos, pero sí actualizaciones. Lo que yo quiero es que quede tajantemente dividido y entendido que una cosa son recargos y otra cosa son actualizaciones. Pero ambos son accesorios de la contribución y no significan un interés sobre interés. ¿Sí queda entendido? Perfecto. Entonces pasemos ahora sí ya a esta indemnización por cheque devuelto. Viene en este mismo artículo 21 constitucional y ahí hay que entenderlo, perdón, 21 constitucional. En el propio artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, y es lo que vamos a leer a continuación, es el párrafo 7º, si mal no recuerdo. ¿Quién me ayuda? Inicia el párrafo diciendo, el cheque recibido por las autoridades fiscales, ¿ya lo vieron? Ya, yo lo tengo, profesor, si quiere. Por favor, si es tan amable. El cheque recibido por las autoridades fiscales que sea presentado en tiempo y no se ha pagado, dará lugar al cobro del monto del cheque y a una indemnización que será siempre del 20% del valor de este, y se exigirá independientemente de los demás conceptos a que se refiere este artículo. Para tal efecto, la autoridad requerirá al librador del cheque para que dentro de un plazo de 3 días efectúe el pago junto con la mencionada indemnización del 20%, o bien acredite fehacientemente con las pruebas documentales procedentes que se realizó el pago o que dicho pago no se realizó por causas exclusivamente imputables a la institución de crédito. Transcurrido el plazo señalado, sin que se obtenga el pago o se demuestre cualquiera de los extremos antes señalados, la autoridad fiscal requerirá y cobrará el monto del cheque, la indemnización mencionada y los demás accesorios que correspondan mediante el procedimiento administrativo de ejecución sin perjuicio de la responsabilidad que en su caso sea procediere. El que sigue el de... No, ahorita hasta aquí. Veamos lo siguiente. Esta indemnización por cheque devuelto, bueno, incluso hasta entre particulares opera, ¿no? ¿En qué consiste? Que si yo doy un cheque y es devuelto por falta de fondos, por error en la firma o cualquier circunstancia, pues habrá una indemnización. Es decir, un cargo extra lo podríamos denominar. ¿Queda claro? En este caso, pues se establece un porcentaje del 20% respecto del valor del cheque empleado como pago. Muy bien. Y como ustedes escucharon, esto se cobrará conjuntamente con el resto de la contribución y sus accesorios. Muy bien. Este creo que está sencillito. ¿Alguna duda con él? Ninguna. Perfecto. Bueno, pues teniendo todos estos elementos de la contribución, bueno, mejor dicho, explicados estos
estos factores de la contribución, ahora es propicio estudiar a los elementos subjetivos, bueno, todos los elementos de la contribución, ¿no? Que son elementos materiales, personales, de tiempo y de lugar. Vamos a iniciar el estudio con los elementos subjetivos o personales. Pero antes de ello, creo que me escribió alguno de ustedes preguntándome algo de unos libros. Fui yo, profesor. Dígame, por favor, es que luego no me da tiempo de contestar o algo, pero se me quedó la incertidumbre. Recuérdeme sobre qué era. Lo que pasa es que he estado buscando el libro de principios constitucionales en el derecho fiscal que nos recomendó y lo he buscado en Gandhi, en el sótano, pero está agotado, no está. Híjole. Entonces, le preguntaba yo si hay alguna otra obra o algo a lo que sí pueda tener acceso, porque esta definitivamente no la he podido conseguir. ¿Me está hablando de la obra del doctor Hugo Carrasco Iriarte? Así es. Derecho Fiscal Constitucional. No, hay otra que nos recomendó, permítame, ahorita le doy el nombre. Nos dijo Principios Constitucionales del Derecho Fiscal. Algo así, permítame un momento. Sí. Para que yo también me ubique. Bueno, aquí el problema, como todos y todas saben, es, pues me imagino que las casas editoriales y todo, por estos tiempos que vivimos, pues están, me imagino con ediciones más cortas o no sé. Entonces, el tema que usted está desarrollando, Claudia, es con relación a los principios constitucionales, ¿verdad? Sí. Ok. Déjenme ver si localizo algo en este momento de aquí de mi biblioteca digital que pueda servir para fines únicamente de nuestra clase. Para que les pueda ser útil. Un segundito en lo que me dice el libro, a ver si le puedo apoyar con alguna otra recomendación. Es que ese que me dice en particular no lo ubico, no sé. No sé el autor o si les di mal el nombre. Maestro, Sí, dígame. yo tengo anotado aquí el título de un libro que recomendó y es el de Derecho Fiscal Constitucional del doctor Hugo Carrasco Iriarte, de editorial Arla. Ok, ese sí es el que les digo que yo tengo ubicado, pero no sé si es ese. Ese en particular también tengo entendido que de momento está agotado. Sí, también lo busqué. Y el Ujú. otro es, yo lo ubiqué como, no me acuerdo, de hecho, compro mi apunte. Ok, miren, estoy buscando, si no, denme oportunidad. ¿Cuál les puedo recomendar también que maneja eh, esta circunstancia?
Hay un libro, bueno, es que también el de Sánchez Mayolo también ya es difícil de encontrar. Estoy pensando alguno moderno, déjenme ubico. Bueno, Profe, ¿puede servir el de Raúl Rodríguez Lobato? pero él se enfoca a las garantías constitucionales. Lo que pasa es que entiendo que es garantías constitucionales para el tributo, ¿no? Sí, no. Pero menciona varios temas que hemos visto. Ah, bueno, como libro base, sin duda el del doctor Lobato, claro, pues es base, yo también lo consulto frecuentemente. Pero, a ver, ya enfocado, más especializado al tema, yo tengo aquí 2 tomos editados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se llama Derecho Constitucional Tributario. Pero otra vez, no sé si lo tengan disponible en las bibliotecas o en la librería de la Corte, ¿no? A mí me gusta mucho. Son memorias de seminarios que se realizaron sobre derecho constitucional y va desarrollando varios principios constitucionales. Entonces, ese, bueno, también se lo recomiendo, pero el problema es no sé si está accesible para que lo consiga. Déjenme buscar, ahora estoy buscando aquí en lo que tengo a la mano y no veo algo, algo que sirva para el tema en concreto. Déjenme ver si encuentro algo y se lo mando al chat de WhatsApp. Sin lugar a dudas, el del doctor Lobato, el de la doctora Sonia Venegas, el libro de Derecho Fiscal, ya sea el tomo 1 o el tomo 2, nos sirven para nuestra especialidad. Pero en concreto, estos o libros de constitucional fiscal, pues en rigor de verdad son pocos. ¿Sale? Entonces, Profe, de este que nos acaba de mencionar, ¿tiene la editorial, el de Derecho Constitucional Tributario? sí, es editorial Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias. Sí, para servirle. Bueno, yo ya tiene años que compré este libro. Son memorias del Congreso de Derecho Constitucional Tributario 2005-2006, o sea, ya tiene algunos ayeres, no es un libro reciente. Reitero, no sé si todavía se consiga en físico ante la Corte, pero a lo mejor en la biblioteca virtual de la Corte pueden acceder a él. Desconozco, pero hay que checarlo. Yo participé en ese seminario y me gustó mucho la obra que resultó. Se hablan de, ejemplo, únicamente para desarrollar los principios constitucionales del sistema tributario, los analizamos desde la visión Colombia, España, México, Ecuador, y notamos que el principio, ejemplo, principio de progresividad y equidad, pues son un sustento del sistema tributario, pareciese ser universal. En todos lados andamos hablando de lo mismo, nada más cómo lo entienden en Colombia, cómo se entiende en México, cómo se entiende en España y todo ello. La obra completa son sobre 1700 páginas. Este que les digo, son 2 tomos de 800 páginas cada uno. Pero sin lugar a dudas viene muy interesante para adentrarse a estos elementos constitucionales del tributo. Porque también
es necesario buscar obras al respecto. Como ustedes han notado, hay pocas. Tal vez ahí ustedes tienen una ventana de oportunidad sobre qué escribir. ¿Sale? Pero si encuentro algo digital, lo comparto en el chat. Igual cualquiera de ustedes que encuentre un texto, un documento, en la biblioteca del Instituto de Investigaciones Jurídicas también hay muy buenos ensayos más recientes que les pueden servir para el tema en cuestión. Muy bien. Gracias. Entonces, sí, para servirle. Entonces, ¿cuál puedo recomendar distinto? Pues son estos, pero el tema es que tampoco son como que accesibles. Otra opción sería que yo intentara digitalizar los libros y compartirlos en el chat, pero ahora el tema, la verdad es que lo que me falta es tiempo. Estoy corto de tiempos y la verdad le mentiría si me comprometiera yo a hacerlo. Si de algo le sirve, si hay alguna oportunidad, pues yo le puedo prestar cualquiera de los libros que he recomendado. Yo los tengo aquí, pero bueno, ya será cosa de ponernos de acuerdo, lo que sea. Usted le saca copias, no sé, pero eso ya nos ponemos de acuerdo. Reitero, el problema es calzar agendas, porque le digo que estoy como loco. Incluso hace unos minutos que colgué con ustedes es porque tengo un detenido que me lo desaparecen, me lo aparecen en otro lado, lo iban a dejar salir a las 2:30 de la tarde y ahorita a las 6 nos dicen que cuando iba saliendo lo volvieron a detener. Ya saben, México lindo y querido. Estamos jugando ese bonito juego de la persona desaparecida. ¿Dónde quedó la bolita? Vamos a ver dónde está. En el Sistema Nacional de Registro de Detenciones aparece en un lado, aparece en otro, y el tema que ahora no sabemos dónde está. Nos aparece que está en traslado, no sabemos traslado a dónde. Entonces, terminando la clase seguramente tengo que correr. Este es en el Estado de México. Me dicen que en el municipio de Coacalco. Entonces, bueno, ya, por eso no me comprometo a digitalizarles nada, porque la verdad no me darán los tiempos. Pero bueno, sigamos con los elementos de la contribución. Y aquí esto quiero que lo vayamos entendiendo. La contribución, como ustedes han notado, es una institución jurídica diversa de cualquier otra. ¿Estamos de acuerdo? Y esto es lo que vuelve específico y nos permite tener una especialidad en derecho fiscal. Lo que vamos a estudiar es precisamente la contribución. Y la contribución genera algo que se llama relación contributiva. Entendida como el vínculo jurídico que se da entre los sujetos llamados contribuyente y órgano recaudador. Esta relación jurídica va a ser muy particular y por lo tanto tenemos que ver sus elementos. ¿Queda claro? Lo primero que hay que analizar, y adelante, son los elementos personales. Y aquí tenemos dos. El sujeto activo o acreedor y el sujeto pasivo o deudor fiscal. Estudiemos al primero, al acreedor o sujeto activo.
Reitero, ustedes lo van a encontrar indistintamente, sujeto activo, sujeto pasivo. Ahí hay discrepancias entre la doctrina, porque dicen, ¿por qué el sujeto activo es el fisco si el que está realizando la acción de contribuir es el particular o el contribuyente? Entonces debía ser al revés. Y algunos dicen que el sujeto activo es el que paga y otros que es el que cobra. Otra porción de la doctrina lo llama acreedor y deudor, haciendo un parangón con la teoría general de las obligaciones en materia civil. La opinión de su servidor es que es más adecuado utilizar el término acreedor y deudor. ¿Queda claro? Pero es importante que ustedes conozcan la pluralidad de nombres. Entonces, hablemos del acreedor. El acreedor siempre será miren, ya nos hicieron favor de mandarnos a nuestro chat diversas obras de derecho fiscal que nos van a ser muy, muy útiles. Nada más que, por favor, tengan ustedes ¿cómo decirlo? La precaución de, al momento de leer estas obras que han compartido, pues enfocarlas o utilizar unos lentes que son textos escritos para estudiantes de licenciatura. ¿Sí? El nivel de profundidad pues será para ese nivel. ¿Queda claro? Y aquí estamos buscando una obra mucho más específica que nos hable del derecho fiscal constitucional. Si encuentran, ahí yo estoy seguro que tendrán que ser artículos cortos, 30, 40 páginas cuando más. Y de reciente creación. Entonces, bueno, pero de todos modos agradezco mucho que hayan compartido estas obras. Espero les sirvan a todos y a todas. Decía yo, el acreedor de la obligación tributaria será la autoridad hacendaria. Siempre será el fisco. En cualquiera de sus versiones, o si gustan ustedes, en sus competencias. Federal, estatal, municipal y Ciudad de México. Así como de organismos fiscales autónomos, dependiendo el tipo de crédito fiscal. ¿Sí queda claro? El acreedor de la obligación tributaria será siempre la autoridad hacendaria, el fisco, si gustan llamarle. ¿Queda claro? Ya sea el fisco perteneciente a la administración pública centralizada o un organismo fiscal autónomo. ¿Cómo debemos de entenderlo? Pues hay que entenderlo como el sujeto que por derecho debe de recibir la contribución. De ahí que el término acreedor de la obligación tributaria resulte técnicamente idóneo. Recuerden ustedes sus clases de civil, donde hablamos que hay una obligación, en donde el sujeto
que va a recibir esta obligación se llama acreedor. Y aquel que está obligado a hacer o a dar se llamará deudor. ¿Queda claro? Ahora bien, hay que entender que esta circunstancia del acreedor de la obligación puede darse entre diversas autoridades o pueden haber convenios de colaboración. Si han escuchado de ello, ¿no? La colaboración fiscal, donde autoridades locales recauden contribuciones federales para hacer más eficiente este ejercicio de recaudar. Muy bien, pero ahí debemos de entender que el acreedor seguirá siendo uno. No puede haber dos acreedores, ¿estamos de acuerdo? En materia de contribuciones, si es un impuesto federal, pues el acreedor será la Hacienda Federal. Si es un impuesto o una contribución estatal, pues el acreedor será el fisco estatal y así respectivamente. No se puede dar el caso de que un mismo hecho generador propicie contribuciones estatales y federales. Esto sí queda claro, ¿no? No puede haber concurrencia de acreedores, a eso me refiero. ¿Sí? Profesor. Muy bien. Por favor, ayúdenme dándole lectura al artículo 4 del Código Fiscal de la Federación y leemos con calma el párrafo segundo. Pero vamos a leer desde el párrafo primero, por favor. ¿Quién me ayuda? ¿Alguien que me ayude? A ver, si quiere yo le ayudo, profe. Por favor. Dice, son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones de sus accesorios o de aprovechamientos, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus funcionarios o empleados, o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter, y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. La recaudación proveniente de todos los ingresos de la Federación, aun cuando se destinen a un fin específico, se hará por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las oficinas que dicha Secretaría autorice. Muy bien. ¿Sigo? Sí. ¿El párrafo segundo ya lo leyó? Sí. Muy bien. Aquí, ¿qué nos está diciendo este artículo 4? Va a establecer lo que se conoce como competencias en la recaudación. Muy bien. Y ella debe de ser entendida como el límite o el marco legal dentro del cual puede actuar válidamente el acreedor de la obligación tributaria. Entonces aquí el código nos dice, bueno, pues tendrás competencia cuando se trate de contribuciones de carácter, perdón, de créditos fiscales provenientes de contribuciones federales. ¿Sí quedó claro? Muy bien. Pasemos al siguiente elemento. El sujeto pasivo. Y aquí, nuevamente, sujeto pasivo o deudor de la obligación tributaria. Realizo las mismas consideraciones. Debemos de entender
o a mí me parece que es más propio hablar de un deudor de la obligación tributaria y no de un sujeto pasivo. ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque se presta otra vez a esta crítica. ¿Por qué va a ser el sujeto pasivo si él está realizando la acción de contribuir? ¿Sale? Y no sé si ustedes recuerdan, esto mismo nos ocurre en materia penal. Cuando nos dicen, es que es el sujeto pasivo del delito o el sujeto activo del delito. Y ahí nos ponemos a discutir, ¿no? ¿Cuál es cuál? Bueno, a mí, reitero, para evitar discusiones bizantinas, me parece más adecuado utilizar el nombre de acreedor de la obligación tributaria. Y aquí vamos a entender lo siguiente. En primer lugar, el sujeto pasivo es aquel que está legitimado para hacer el pago que es consecuencia del hecho imponible o del hecho generador de la contribución. Propiamente diremos que entonces el acreedor de la obligación será el contribuyente. El deudor, ¿no? El contribuyente. El deudor, perdón. El deudor. El deudor de la obligación será el contribuyente. Sí, el sujeto pasivo será el deudor. Creo que he estado diciendo el acreedor. No, es la primera vez. Ah, ya. Perdón. Ya se me está cansando el caballo. Decía yo, piensen ustedes, hay un hecho generador que es el que da origen a la obligación de contribuir. Pero el elemento subjetivo que debe de imperar, y esto es importante, debemos de entender que tendrá que ser siempre un sujeto legitimado. No cualquiera se vuelve un deudor de la contribución, ¿están de acuerdo? Pensemos lo siguiente. Si Álvaro ve que yo celebro una operación que genere impuestos sobre la renta y que tenga yo la obligación de contribuir, si Álvaro va y paga, ¿qué le van a decir? ¿Qué te dirán, Álvaro? Van a decir, no, pues muchas gracias, pero tú no eres el que debiste de haber pagado. Exacto. ¿Y mi obligación desaparece? No. No. ¿Por qué? Porque él no es un sujeto legitimado. ¿Qué es lo que le otorga legitimidad? Bueno, de acuerdo a la norma, por regla general, y reitero, por regla general, aquel sujeto que se sitúa en el hecho generador. Porque hay ocasiones que esto varía, ¿no? Pero la regla general es, ¿quién realizó el hecho generador? Polanco. ¿Quién tiene que pagar? Polanco. El único sujeto legitimado como deudor de esta contribución será Polanco. Esto es importante, por favor, porque luego nada más me ponen en su examen. ¿Quién es el deudor? Pues el que paga. Ah, bueno. ¿Y quién es el sujeto, el acreedor? Pues el que cobra, maestro. Pero pues si esto es sencillo. ¿Sí me explicó? Muy bien. Ahora, sigamos o profundicemos en este aspecto. También
podemos encontrarnos con sujetos obligados, con deudores, que estén legitimados para realizar pago porque la ley les impone la obligación de realizarlos. Como lo puede ser los retenedores, los responsables solidarios, tal y como lo establece el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación. Y aquí vemos que entonces el sujeto, el deudor, se puede dividir. Tendremos un deudor principal y un deudor solidario. ¿Me ayudan, por favor, dándole lectura a este artículo 26? ¿26 código? ¿Sí? Sí, soy yo. Sí, Sí. por favor. Responsabilidad solidaria. Artículo 26. Son responsables solidarios con los contribuyentes. Ah, me falta una hoja. Ah, ya. No, perdón. Son responsables solidarios con los contribuyentes, retenedores y recaudadores. 1. Los retenedores y las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudar contribuciones a cargo de los contribuyentes hasta por el monto de dichas contribuciones. 2. Las personas que estén obligadas a efectuar pagos provisionales por cuenta del contribuyente hasta por el monto de estos pagos. 3. Los liquidadores y síndicos por las contribuciones que debieron pagar a cargo de la sociedad en liquidación o quiebra, así como de aquellas que se causaron durante su gestión. No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior cuando la sociedad en liquidación cumpla las obligaciones de presentar los avisos y de proporcionar los informes a que se refiere este código y su reglamento. La persona o personas cualquiera que sea el nombre con que se les designe, que tengan conferida la dirección general, la gerencia general o la administración única de las personas morales, serán responsables solidarios por las contribuciones causadas o no retenidas por dichas personas morales durante su gestión, así por las que debieron pagarse o enterarse durante la misma en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la persona moral que dirigen cuando dicha persona moral incurra en cualquiera de los siguientes supuestos. Y bueno, vienen varios supuestos. Es A, no solicite su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. B, cambie su domicilio sin presentar el aviso correspondiente en los términos del reglamento de este código. Siempre que dicho cambio se efectúe después de que se le hubiera notificado el inicio del ejercicio de las facultades de comprobación previstas en este código y antes de que se haya notificado la resolución que se dicte con motivo de dicho ejercicio, o cuando el cambio se realice después de que se le hubiera notificado un crédito fiscal y antes de que éste se haya cubierto o hubiera quedado sin efectos. Y C, no lleve la contabilidad, la oculte o la destruya. Muy bien. Ajá, sí. Ay, todavía faltan más. Y el D es desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal sin presentar el aviso de cambio de domicilio en los términos del reglamento de este código. Y bueno. Ya lo demás lo seguimos analizando con posterioridad porque se nos va a acabar la clase. Dense cuenta aquí que estamos hablando de otro tipo de sujeto obligado. Estos no, fíjense que no participan en el hecho generador y no obstante ello deben de entenderse que este sujeto, con todo y que la regla general es que el hecho generador debe de entenderse como el que da origen a la contribución, hay supuestos
en que la obligación se establece por mandato de ley. ¿Quién me puede dar un ejemplo de un obligado solidario en materia de contribuciones? ¿Quién se acuerda? Yo, profesor. A ver, Fernando. Los retenedores, los patrones que pagan salarios, se constituyen como retenedores del impuesto sobre la renta que deben efectuar al causado por sus trabajadores. Pero fíjense que aquí qué importante fue la precisión que hizo Fernando, de impuestos sobre la renta. Porque también ocurre que en aportaciones de seguridad social, el patrón es sujeto obligado, pero aquí ya no como retenedor, ni como obligado solidario, sino al tratarse de aportaciones o una obligación tripartita, los sujetos o deudores de la contribución son 3. Entonces, ¿se dan cuenta cómo esto va variando dependiendo la contribución que estudiemos? Y es lo que hace interesante. De ahí que año y medio estudien una especialidad y apenas medio entendamos de qué se trata esto del fisco. ¿Sale? Pero el ejemplo que dio Fernando respecto de impuestos sobre la renta, ¿y en qué supuesto es, Fer? Cuando los patrones pagan salarios a sus trabajadores. ¿Pero es en cualquier monto de salario? Sí, de acuerdo a la tabla que la propia ley del impuesto sobre la renta establece para calcular conforme a las tarifas el impuesto causado por los trabajadores. Ok. Dime, Fernando, Victoria. Bueno, ahí creo yo que el monto es el que sobrepasa el estímulo para el empleo, porque si no sobrepasa, pues no habría una retención, no habría un entero del impuesto. A mí también, bueno, así lo tengo entendido, pero a lo mejor estoy yo en un error. Habría que verlo, ¿no? Pero sí yo tengo entendido que si sobrepasa el subsidio, pues hay que retener. ¿Sale? Sí, es correcta la apreciación del compañero. Sí, y lo mismo me parece que también hay un límite superior, ¿no? Cuando ya el patrón ya no está obligado. ¿Alguien recuerda? O díganme, maestro. Bueno, si yo no soy patrón. No, hay que pedirle ayuda al compañero Álvaro, que es contador. Ellos es el pan de cada día. Álvaro, ¿tú recuerdas? Es que, bueno, tú retienes por cada pago que le hagas a tu trabajador cuando este sea grabado. El 93 te da los ingresos que son exentos, ¿no? Sí es. Si recibe PTU, aguinaldo, horas extras, hay una parte que es exenta y esos ingresos están exentos. La parte que rebase de esos montos exentos van a estar grabados y se aplica una tarifa mensual, si el pago es mensual o quincenal. Entonces va reteniendo. A nivel anual, el patrón está obligado a hacer el cálculo anual de los trabajadores. Él hace su cálculo anual y ve si le retuvo de más o de menos y ajusta. Cuando el trabajador rebasa, uno de los supuestos es cuando tú rebasas más de 400,000, tú como trabajador ya estás obligado a presentar tu declaración anual y obviamente te acreditarás las retenciones que efectuó por cuenta tuya el patrón, pero ahí digamos que tú ya enteras tu impuesto anual como trabajador, ya no la hace el patrón, ¿no? Porque el trabajador se aventará las anuales de aquellos que no rebasen de esta cantidad. Eso es a lo que yo iba. Si excedes, bueno, anualizado, tu salario es superior, las cantidades, yo sé que es casi $500,000, ¿no? Si tu salario es casi de $500,000, bueno, ahí ya tendrás que hacer, la obligación ya es directa del trabajador. ¿Estamos? Pero esto no excluye las retenciones mensuales a las que esté obligada el ente patronal. Dime, Alberto. Sí, nada más quería comentar que en el caso de las declaraciones, si no llego al monto de los 400,000, también le puedo notificar al empleador, creo que en diciembre,
que quiero hacer mi propia declaración solo si voy a deducir. Sería la única excepción, ¿no? Pero en ese caso sigue siendo el sujeto obligado el ente patronal. Claro, no, sí, desde luego. Por ejemplo, las empresas creo que a fin de año emiten un comunicado a los trabajadores precisamente para informarles si van a desear que ellos particularmente hagan sus propias declaraciones o en efecto la haga el empleador, ¿no? Claro, pero bueno, ahí ya estamos hablando de actos volitivos, pero la obligación sigue siendo el sujeto solidario, seguirá siendo el ente patronal. Pero muchísimas gracias por la precisión, Alberto. Dime, Edgar. Sí, nada más como sobre lo que me comentaba Alberto, efectivamente, el patrón pues puede no presentar un cálculo anual, pero eso es en caso de que el trabajador lo solicite. Esa es, digamos que otra circunstancia. Y es que lo que pasa es que a veces las personas tienen otros ingresos, entonces no nada más declaran impuestos sobre la renta, también declaran impuestos sobre arrendamientos. Por ejemplo, tienen una casa que están rentando y entonces pagan arrendamiento por eso, impuestos sobre ISR por arrendamiento, por ejemplo, también tienen intereses. Por ejemplo, o sea, hay diferentes circunstancias. Puede ser 400,000 pesos, arriba de 400,000 pesos, o que tengan diferentes actividades económicas. Sí, claro, bueno, reitero, tendríamos que ir viendo casos particulares, cuestiones, donde sí es sujeto obligado y donde no. Otro ejemplo de un sujeto obligado, vamos a decirlo de libro, de tablita, es con los notarios. Los notarios están obligados a retener y enterar contribuciones de los actos gravables que ellos celebren. Caso tradicional, común, pues cuando celebras una compraventa. ¿Queda claro? Ahí es un sujeto obligado. Muy bien. Ahora, yo les pregunto, ¿el deudor de la contribución será siempre un particular? ¿A que Sally? Usted dice que no. ¿Quiénes más pueden ser deudores de la obligación? Pues yo considero que también pueden ser deudores, quizá alguna entidad o algún organismo público. A ver, ¿qué piensan los demás? ¿Los demás qué opinan? No opinen tantos como uno. A ver, Alejandro. No, también pueden ser organismos, por ejemplo, las empresas productivas del Estado, organismos que forman parte, casi todos los organismos que forman parte de la administración pública paraestatal, están obligados a pagar contribuciones. Todos los entes gubernativos que obtengan ingresos están obligados a pagar contribuciones. Exacto. Entonces, el contribuyente, sí, la calidad de contribuyente puede recaer tanto a un sujeto, una persona física o moral denominada privada, o una persona moral pública. Y como dice Alejandro, pues ¿cuál es la regla? Pues si está en un hecho generador que genere ingresos o riqueza, tendrá que pagar. ¿Cuál sería un ejemplo, vamos a decir igual, del librito de una empresa estatal o paraestatal que genere ingresos y tenga que contribuir? Pemex y la CFE. Sería como que el ejemplo más claro, ¿no? Bueno, cuando Pemex generaba ingresos y cuando la CFE generaba ingresos, ¿verdad? Ahora creo que están en números rojos. Y así por el estilo. El aeropuerto también, pero lleva varios años manifestando pérdida también. Ya nadie gana nada.
Eso es lo que tenemos que analizar, ¿no? Pero bueno, lo que me interesa es que ustedes entiendan que, bueno, a veces tenemos la idea de que el deudor es únicamente el contribuyente y nos imaginamos a un particular con las bolsas volteadas sin dinero. Tenemos que entender que no únicamente es el sujeto, la persona física, sino también habrá persona moral y también habrá persona moral pública o empresas públicas, como gusten llamarlo. ¿Queda claro? Ahora bien, algunos autores hablan que también se puede considerar deudor de la contribución a un tercero que contribuya de manera espontánea, sin que se lo pida el contribuyente o el deudor principal, o que lo haga a pedido expreso del contribuyente. Mi opinión es que esto no es aceptable. El primer supuesto, que pague sin que me lo pida el contribuyente, se llama gestión de negocios. Y ustedes saben perfectamente que la gestión de negocios está prohibida expresamente en materia fiscal. ¿Queda claro? Y el segundo supuesto, si yo le digo a Álvaro, oye, ve y paga a mi nombre, ¿quién está contribuyendo? ¿Álvaro o yo? Pues yo, ¿no? Él nada más es mi representante. Por lo tanto, a mí, y con sustento en lo que dice el propio Código Fiscal de la Federación, no cabe la posibilidad de este deudor de la contribución espontánea. ¿Queda claro? Muy bien. ¿Han quedado claros los elementos subjetivos o personales de la contribución? Muy bien. Entonces, vamos a terminar nuestra clase el día de hoy, lo dejamos hasta aquí y nos estamos viendo el próximo lunes. Ya subí el video que faltaba de nuestra clase anterior, ya lo pueden checar directamente en el canal y en un par de horas subo el de la clase de hoy. Muy bien. Perfecto. Pues muy buenas tardes. Nos vemos el día lunes. Hasta luego, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Profesor. Gracias, profesor. Gracias. Hasta luego.